Después de la caída de la URSS, de la Unión Soviética, y de la caída inminente del muro de Berlín, a los pocos años, en el año 93 específicamente, Jacques Derrida realiza unas conferencias que sin duda hemos querido trabajar y estudiar en este canal de filosofía. Esas conferencias y su libro, su transcripción fue llamada Los espectros de Marx. Acompáñame para estudiar el primer capítulo del problema de la espectralidad, que lo hemos tocado aquí en el canal, que te lo voy a dejar por acá, en la filosofía de la deconstrucción de Derrida. Los espectros de Marx. Bueno, primero que todo, ¿por qué en plural? Los espectros. Más de uno es multitud. ¿Será que hay una sociedad, algún pueblo de fantasmas sin población? Además, si un espectro está siempre animado por un espíritu, ¿quién se atrevería a hablar del espíritu de Marx? Sobre todo en estos tiempos. Y peor aún, sobre el espíritu del marxismo. El manifiesto del Partido Comunista es sin duda un espectro. De hecho, así comienza el manifiesto. Un espectro asedia Europa y es el espectro del comunismo. Y en este texto, Derrida va a poner a dialogar de una manera muy interesante el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels con Hamlet de Shakespeare. Entonces, el texto va a comenzar a ser un diálogo entre ambos textos para mostrar e interpretar qué es esto del problema de la espectralidad y qué es esto del problema de la justicia, del derecho inclusive, del trabajo. Así que en Hamlet, el príncipe de un estado corrompido, todo comienza con la aparición de un espectro, o más preciso aún, con la espera de su aparición. El reaparecido está por venir. La experiencia de la espectralidad va a decirnos Derrida que es como Marx y Engels van a describir una cierta dramaturgia de esa Europa moderna. Y Shakespeare va siempre a asediar con una inspiración a Marx. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Marx va a mostrarnos que con el espectro, con el fantasma, va a introducirnos una paradoja. Y esto es lo que le encanta precisamente a Derrida, mostrarnos siempre, recuerden, las aporías, es decir, las paradojas. Y va a ser en este devenir cuerpo. Y además el fantasma o el espectro es algo difícil de nombrar. ¿Por qué? Porque no es ni alma ni cuerpo, ni lo uno ni lo otro. O como dirían los políticos venezolanos, todo lo contrario. Y lo más paradójico es que se desaparecen cuando aparecen. Y el espíritu y el espectro no son lo mismo. Es un presente no presente. Es un ser allí ausente, que no se sabe si está vivo o está muerto. Pero ese espectro nos mira, nos sentimos mirados por él. En Hamlet va a decirnos, soy el espectro de tu padre, y hay que creerle bajo juramento de palabra. Donde hay una sumisión, digamos, a ciegas, y donde nos muestra un poder que es el poder ver sin ser visto. Que esto nos recuerda otro pensador francés con el problema del poder y el ver y ser visto en el panóptico
de Michel Foucault, que lo explica magistralmente en Vigilar y Castigar, que te lo voy a dejar por acá, donde el preso nunca es objeto de reivindicación, sino de sumisión. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Hay un problema con el duelo, porque siempre nos va a mostrar el problema de los restos. Esto es muy importante en la deconstrucción, el resto. Los restos de ese muerto. El problema de la ontologización de los restos, es decir, volver presencia el resto de quien es propiamente, es decir, propiedad del cuerpo, y además nos va a decir el problema de la localización, en dónde está ese lugar. Por eso Hamlet no solo va a preguntar de quién es esa calavera, exige saber de quién es esa tumba, porque no hay nada peor en el duelo que la confusión. ¿A dónde va el marxismo?, se pregunta Derrida, y se lo está preguntando en el 93. Quisiera ver qué hubiese pensado hoy. ¿A dónde va el marxismo? ¿A dónde va el espectro del marxismo? Porque hay que seguir un fantasma, porque aquí está la paradoja donde lo que está por venir, lo que está por delante, viene del pasado. Por eso Derrida va a mostrarnos esta paradoja en la espectralidad y nos va a decir incluso que la espectralidad tiene un problema de la repetición, pero también el problema de lo único. ¿Por qué repetición? Porque hay un reaparecer. ¿Y por qué un momento único? Porque hay una singularidad en ese acontecimiento donde está la primera vez y la última vez al mismo tiempo. Entonces hay una paradoja donde hay algo que se repite y donde hay algo que se ocurre por primera y última vez. Y esto Derrida va a llamarlo con el neologismo, porque en sus libros siempre tiene que haber algún neologismo, alguna palabra que se inventa. Es la fantología, que va a ser la lógica del asedio espectral que nos va a mostrar constantemente esta paradoja de lo que se repite, lo que reaparece, pero que esta aparición va a ser de una forma singular y única. Así que después del fin de la historia lo que viene es un desaparecido o un reaparecido. Porque un fantasma o un espectro siempre es un reaparecido. Y mucho menos se pueden controlar sus idas y venidas porque siempre está al asedio de regresar. Así que lo que se presenta en el manifiesto comunista desde el principio es una figura paternal que es virtual, que es un simulacro, que es irreal y una alucinación. Aunque Derrida va a decirnos una concesión al manifiesto, porque hay que recordar que Derrida comulgó durante un tiempito, con las ideas marxistas, pero que luego, digamos, se desvinculó. Pero él le da una concisión al texto del manifiesto y va a decirnos que no hay un texto tan lúcido hasta ese momento de la publicación del manifiesto del Partido Comunista que vea tan claramente el problema de la mundialización, una palabra francesa, digamos, porque nosotros regularmente decimos la globalización, de lo político, de lo técnico y de lo mediático. Una de las cosas más interesantes que va a mostrarnos Derrida en este texto es decirnos que el fin del comunismo marxista no vino dado por la caída de la URSS o de la Unión de la Unión Soviética o de la caída del muro de Berlín, sino que este problema escatológico, que no sé por qué la gente cada vez que dice el problema escatológico se refiere a otros temas que no son los fines, el fin de la historia, el fin del comunismo, el fin de la filosofía, el fin del hombre, el último hombre, esto que él llama los clásicos del fin, que van a ser Hegel, Marx, Nietzsche y Heidegger. Y claro, él se pregunta si
el tema del fin de la historia no es un concepto también de la historia. Así que lo que nos plantea Marx va a ser una promesa y un recordatorio al mismo tiempo de que hay que mantener algo unido. Mantener unido lo que no se mantiene unido. Y eso es el tiempo. Que esto es otro problema para la deconstrucción muy interesante. Que algo de esto tocamos, que te lo voy a dejar por acá en el video, de dar el tiempo. Por eso va a mostrarnos con el texto de Hamlet cómo el tiempo está desarticulado, el tiempo está dislocado. Por eso va a decirnos que en Hamlet él maldice su destino porque este destino lo señala a él para hacer justicia, para poner las cosas en orden, para poner al mundo, la historia, al derecho. Y esta maldición estaría inscrita en el derecho mismo. Y el derecho se sustenta sobre la venganza. Y esto lo mostró Shakespeare con Hamlet, incluso antes que Nietzsche o que el mismo Heidegger. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Y Hamlet, lo sepa o no, lo quiera o no, va también a mostrarnos, a plantearnos el problema del don, del dar. La llamada del don, la llamada del acontecimiento, la llamada del ser presente, de lo que hay que hacer. Ese ser o no ser, por lo tanto, lo que hay que hacer, pensar, hacer o dejar de hacer, venir o no venir, o dar incluso la muerte. El presente es lo que pasa. El presente pasa. Es un paisaje transitorio, dice Derrida. Es un entre. Él va a decirnos, es una paradoja del ir, venir al mismo tiempo. Y es la articulación entre el presente, lo que se presenta, y la ausencia. Pero en cualquier caso va a ser un problema del don, del donar, del dar, no de hacer justicia. Por esto va a decirnos Derrida que en el problema de la justicia hay una posibilidad de la deconstrucción. Porque aquí está la experiencia de lo imposible. La deconstrucción siempre nos muestra que no es un extremo u otro, sino siempre está en un tal vez. Así que el porvenir siempre van a ser de fantasmas. Y la pregunta que se hace Derrida en este primer capítulo va a ser cómo es que se presenta una cosa que al presentarse desaparece, al tener presencia se ausenta al mismo tiempo. Así que el espectro siempre nos va a presentar el problema de la posibilidad. Un espectro, un fantasma siempre está por venir y siempre es la aparición de un cuerpo sin cuerpo, como el problema del dinero, porque el dinero siempre lo planteó Marx como desde el punto de vista de la apariencia, del simulacro y lo fantasmal. Marx también ha querido conjurar fantasmas, los ha querido exorcizar. De hecho, el manifiesto no deja de ser una declaración de guerra para conjurar el fantasma que es la Europa moderna. Y exorcizar también significa destruir. Así que el exorcismo no es verificar o constatar la muerte, sino dar la muerte. Y suscríbete. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha gustado, dale un like para que pueda llegar a más personas. Y te voy a dejar por acá
unas listas de reproducción acerca del tema político y de Marx y del liberalismo, que sé que te interesan, y nos vamos a ver en el próximo video.